Agradecemos tanto y sobre todo les quisiéramos pedir un favor. Ahí donde estás, ahí en tu casa, quisiéramos solicitarte que ahí hay una flechita en la parte de abajo de este video que está apuntando hacia la derecha, hacia tu derecha, que debe de ser hacia mi izquierda, y dice share. Si nos puedes hacer un favor grandísimo de compartirlo, de poner un pequeño mensaje, tal vez necesitas escuchar este mensaje o necesitas escuchar esta predicación, etiquetar a tus amigos, a tus conocidos, porque realmente el mensaje que vamos a tratar el día de hoy es muy importante. Todos los mensajes, todo mensaje que está basado en la palabra de Dios es un mensaje importante, pero el de hoy definitivamente es un mensaje muy, muy importante. Otra cosa que te quiero decir es recordarte acerca de las opciones que tenemos. Hablamos de que estamos en pandemia y estamos sufriendo mucho, es cierto, pero tenemos muchas opciones también para crecer espiritualmente. Virtualmente hay lecciones en toda forma y en todo sentido. Tenemos acceso hoy en día a tantas predicaciones, tantas clases, tantos sermones como no habíamos tenido de una manera anteriormente. Así que te suplico, te invito a que tomes ventaja de todo esto. Gracias una vez más por sintonizarnos. Ahora, no quiero ser pesimista, pero la historia del hombre está llena de horrendos eventos, está llena de horrenda maldad. De hecho, es extremadamente fácil para los seres humanos hacer el mal, es facilísimo. C.S. Lewis, un famoso escritor y pensador teólogo, en cierta ocasión dijo: el único modo de sobrevivir, conocido por las diferentes formas de vida, consiste en atacar a los demás. La historia de la humanidad en gran parte es una secuencia de eventos, de crímenes, de guerras, de enfermedades y de dolor. Hace 2 días, por ejemplo, se cumplieron 75 años del lanzamiento de las bombas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. 75 años. La destrucción de estas 2 ciudades, este territorio japonés sufrió por primera vez el ataque de una bomba atómica y fue el último en la historia de la humanidad. En tu pantalla verás algunas imágenes. Todos hemos visto esta imagen. Es un hongo de una explosión provocado por la bomba atómica, la famosa bomba atómica. La decisión de crear una bomba nuclear fue ante la amenaza de una bomba atómica por parte de los alemanes. Los Estados Unidos estaban extremadamente estresados porque habían escuchado rumores de que los alemanes se estaban preparando para desarrollar una bomba. Y en 1940, un hombre llamado Otto Frisch descubrió cuánto uranio se necesitaba para construir una bomba. Y para su sorpresa, no era tanto como se imaginaba. Solamente bastaba con 1 o 2 libras de uranio y unas 2 o 3 semanas para construir una letal bomba. Mientras tanto, en Alemania se preparaban y se destinaban recursos para descubrir cómo crear una bomba atómica y se recortaban los recursos para la educación. Es decir, los estudiantes no tenían dinero para ir a las escuelas, pero sí había dinero para buscar cómo construir una bomba. Se utilizaron 2,000 mujeres que procedían de campos de concentración para trabajar en este proyecto. El 6 de agosto de 1945, la bomba cayó. La bomba fue lanzada desde un avión llamado Enola Gay en Hiroshima. Un doctor, escucha esto, un doctor describió esta situación. Aquellos que vieron la explosión, es decir, vieron la luz que detonó, sus ojos automáticamente fueron destruidos. Sufrieron quemaduras de 3er grado, es decir, incurables. La temperatura en el centro de la explosión subió a 5,400 grados Fahrenheit. Nosotros nos quejamos aquí en Houston del calor. Uno abre la puerta del carro y siente que está entrando al mismísimo Averno. Pero imagínate la explosión en este lugar, fueron 5,400 grados Fahrenheit. Muchas personas, en el momento en el que hubo la explosión, fueron convertidas en polvo, automáticamente. La gente perdió facciones del rostro, la piel colgaba por todas partes, las orejas se derritieron y era difícil distinguir entre la parte frontal o la parte trasera de una persona. Estamos hablando de una tragedia. Las escenas de horror eran interminables, niños con madres muertas, gente caminando con los intestinos de fuera, gente caminando con sus propias extremidades tomadas de la mano, una pierna, un brazo, llevándolos en la mano. Sin embargo, esto solamente fue el efecto de la luz, es decir, vino la explosión y la luz provocó estas cosas, pero después vendría la radiación. Cuando la radiación, es decir, los efectos de la radiación, de la bomba radioactiva, vinieron el vómito, las náuseas, la sed, la resequedad, la pérdida de apetito, la diarrea, la fiebre, las convulsiones, el delirio, los moretones en el cuerpo sin razón y sangrado en la retina, por la boca, las vías respiratorias. Es decir, la muerte vino más como un descanso después de que los órganos internos se iban destruyendo. Pero esto solo era el principio.
Porque aquellos que lograron sobrevivir fueron expuestos a la radiación de tal forma que sufrieron un riesgo más alto de contraer leucemia y propensos a sufrir enfermedades de todo tipo y problemas psiquiátricos. Las mujeres que sobrevivieron, de hecho, y que estaban embarazadas, los fetos, a causa de la radiación, nacieron deformes o con algún tipo de retardo. Al final de 1945, pues, la bomba había causado un total de 70,000 muertes. 5 años después, como consecuencia de la bomba, 200,000 personas fallecieron a causa de esta situación. Ahora, esto es solo el comienzo, porque esto solamente fue en Hiroshima. 3 días después vendría la bomba en Nagasaki. El 9 de agosto, a las 11 de la mañana, una bomba llamada Fat Boy fue detonada en la ciudad de Nagasaki y al final de 1900, solo en esta segunda ciudad, llamada Nagasaki, un total de 70,000 personas murieron y después de 5 años, 140,000. Espero que estés siguiendo estas cifras conmigo y que estés escuchando estos detalles, porque estas bombas mataron a 1/3 de personas, 350,000 personas murieron a causa de esta bomba, a través de un infierno que ninguno de nosotros, aún ahí en tu hogar, te puedes imaginar. Nos quejamos de las situaciones de la vida y de lo que sufrimos, pero ninguno de nosotros ha experimentado realmente lo que estas personas atravesaron. Estas bombas mataron a tantas personas y me hace preguntar, ¿no habría otra manera de ganar la guerra? Porque inmediatamente de que fueron lanzadas estas bombas, Japón dijo, ¡viva la paz! No queremos más conflicto, se acabó la guerra contra Japón. Estados Unidos venció a través de estas bombas. Pero me pregunto, ¿no había otra forma, no había otra manera de ganar la guerra? ¿Cómo se puede justificar este tipo de masacres? Esta serie está titulada Líbranos del mal, así le quise titular, Líbranos del mal. Y creo que el primer mal del cual Dios nos debe de librar, ¿sabes cuál es? De nosotros mismos. Del mal del hombre mismo. ¿Sabes? El peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Somos nuestro peor enemigo. Líbranos del mal, líbranos de nosotros mismos. El peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Piensa en esto. ¿Cuántas personas han muerto a causa de una guerra o del terrorismo? ¿Recuerdas, amigo mío, de El Salvador, cuando tuviste que escapar a causa de la guerrilla? Amigo de Colombia, ¿te acuerdas cuando tuviste que escapar a causa de la guerrilla en tu país? Y viajaste a Estados Unidos escapando de la violencia. ¿Recuerdas en México los secuestros? La razón por la que tuviste que vender todas tus pertenencias y cambiarte de lugar de residencia por temor a perder tu vida. ¿Cuántas vidas se han perdido? Bueno, de 1900 a 1989, un total de 86 millones de personas, lo repito, perdóname, 86 millones de personas. 86 millones de personas. El coronavirus apenas ha tomado 300,000 vidas. 86 millones de personas murieron de 1900 a 1989 a causa de guerras. Esa cifra no es nada comparada con la gente que ha muerto de hambre. ¿Okay? Ni siquiera estoy mencionando la gente que ha muerto a causa del hambre. Pero 86 millones de personas murieron a causa de la guerra. ¿Quiénes han producido la guerra y el hambre? Te voy a decir una cosa. No es Dios, el hombre. ¿Quién es el peor enemigo del hombre? El hombre mismo. El peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Y me parece un poco triste, risible, nefasto y patético que para muchos Dios no está haciendo nada durante esta pandemia. Dicen, es que no sé qué está haciendo Dios esta pandemia, no responde, está callado, está silencioso, no está haciendo nada, es un Dios malo. Déjame reflexionar en esto un momento. Dios es malo, supongamos que Dios creó el coronavirus. Supongamos, un Dios malo creó el coronavirus y lo mandó al mundo. Aunque Dios hubiese creado el coronavirus, como algunos predicadores, no sé, sea por delirio, sea por ignorancia, no sé por qué lo dicen, pero Dios creó el coronavirus, dicen algunos, supongamos que lo haya hecho porque es un Dios malo, no se comparan las muertes causadas por el coronavirus a las muertes causadas por el hombre a través de la guerra y a través del hambre. El peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Quien está acabando con la misma humanidad es el hombre. Durante las 2 guerras mundiales, perdóname que esté insistiendo tanto en esto, pero creo que es algo muy importante que no se habla en las iglesias. Y como pues estamos en una iglesia donde nadie me puede reclamar de lo que estoy hablando, pues está solo aquí. Así que le sigo. Durante las 2 guerras mundiales, un total de 58 millones de personas perdieron la vida. Mira esto. Si estas muertes se distribuyeran
por cada día, serían 2.500 muertes por cada 24 horas, 2.500 muertes por día. Esto sería un total de 100 muertos por hora, por 90 años. El peor enemigo del hombre es el hombre mismo, el egoísmo de este hombre que tiene un deseo profundo de adquirir, de poseer, de obtener, de acaparar, de tener todo a su disposición, de llegar a convertirse, al punto de llegar a convertirse en el enemigo de sí mismo. Albert Einstein, a quien todos respetamos, dijo en cierta ocasión: las armas nucleares lo han cambiado todo, excepto nuestra manera de pensar. Excepto nuestra manera de pensar. Seguimos pensando como en la caverna: voy a sobrevivir y voy a hacer todo lo posible para sobrevivir, aunque me lleve a quien me lleve en este viaje, en esta persecución por la prosperidad. La pregunta que surge entonces es: si el hombre es el peor enemigo del hombre, ¿cómo nos puede liberar Dios de nosotros mismos? ¿Cómo nos puede librar de nosotros mismos? Bueno, la respuesta es muy sencilla: en Jesús. Sí, yo sé, ya salió mi bautista sureño, ya salió. En Jesús encuentro la respuesta, pero la verdad es que es cierto. En Jesús encuentras la respuesta a través de Dios. En Jesús encuentras la respuesta para liberarnos de ese mal que se llama hombre. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en cierta ocasión un hombre dijo: ya no vivo yo, ya no vive el hombre, mas Cristo vive en mí. ¿Recuerdas el pasaje de Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, es posible vencer a mi peor enemigo. Es posible vencer a ese enemigo que busca afectar a los demás y que busca afectarse a mí mismo. ¿Te has preguntado por qué en ocasiones ni siquiera tú mismo te aguantas? Tú mismo te soportas, te ves en el espejo y dices: es que si pudiera te tomaría del cuello. El peor enemigo del hombre es el hombre mismo, pero hay una manera de vencerlo, y es a través de Jesús. Déjame te cuento una historia. Hace muchos años había un rey, y este rey era muy poderoso, era extremadamente poderoso, y era reconocido porque nadie se atrevía a retarlo o a vencerlo, porque era un rey muy poderoso y que podía destruir a cualquiera de sus oponentes. Aún así, este hombre tan poderoso, este rey tan importante, estaba profundamente enamorado de una de las doncellas. Ni siquiera era doncella, era una sierva de su reino, y estaba enamorado secretamente. Pero su realeza, su poder, su magnanimidad, su grandeza se interponía, porque es que él era el rey y ella era una simple sierva. Su realeza se interponía. Entonces él pensó: si logro ir con ella y le doy las joyas del reino y le pongo la corona en su cabeza, es probable que ella me acepte, pero me acepte pensando en las riquezas. Y yo no quiero un amor por interés. Tal vez ella, si me acerco, me acepte, pero por temor. Yo no quiero un amor por temor. Quiero una persona igual a mí. Quiero una compañera. Quiero alguien que esté al lado mío. Así que el rey, convencido de que sus riquezas, influencias y poder se interponían en su camino, decidió descender, decidió prescindir, decidió abdicar, decidió renunciar a su trono. Se vistió de ropas humildes y fue al pueblo de la joven. Wow, qué bonita historia de amor, ¿no? Ahí va, pero todavía no termina. Fue al pueblo de la joven vestido de ropas simples, sencillas. No estaba disfrazado, sino que estaba haciendo un cambio de personalidad. Estaba dejando a un lado la grandeza y la opulencia del reino para convertirse en un hombre completamente diferente. Renunció al trono para adquirir la mano de su amada. Tal como dice Pablo, básicamente tal como dice Pablo, que Cristo se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Vamos a leer el pasaje completo en un instante. Pero esto es a lo que los teólogos le llaman una kenosis, que estábamos hablando con mi hermano y amigo Gerardo esta semana también. La kenosis, la cual los teólogos la describen como ese momento en el cual la divinidad decidió despojarse de esta divinidad, de esta realeza, de esta grandeza, para ir a buscar a su amada, a su iglesia, a ti. Sí, a ti. Para liberarte de tu peor enemigo, liberarte de ti mismo. Ese bebé de Belén, ese bebito que estaba en pañales en un pesebre, se quitó su ropaje real, abandonó su corona y dejó a un lado su cetro. En esta ocasión Dios se acercó al pueblo de una manera, vamos a llamarle así, creativa, una manera diferente,
humana, motivada por el amor, despojándose de sí mismo y de los beneficios de ser Dios. Mira este pasaje, quiero que lo escuches. Y si estás ahí en tu hogar y estás ahí en tu cama, si estás ahí en tu lugar de donde tienes la televisión o estás en tu computadora, quiero que cierres tus ojos y escuches este pasaje. Está tomado de la Nueva Traducción Viviente en Filipenses capítulo 2, dice, escrito por el apóstol Pablo, por cierto. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo de amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes, pregunta el apóstol, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo en todo entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y con un propósito. ¿Te das cuenta que algo ocurre cuando conoces de Cristo? Ya no comienzas a pensar de una manera egoísta. Quiero el petróleo del mundo entero, quiero el territorio del mundo entero, quiero la riqueza, quiero todo lo que pueda obtener, sino que algo ocurre, hay un clic cuando ese hombre muere y cuando Cristo mora en ti, que empieza a amar a los demás, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. El versículo 3 del apóstol Pablo a Filipenses dice, y no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Si en algún momento de nuestra historia americana el pueblo de los Estados Unidos hubiera considerado a otros países o al país de Japón como alguien importante al quien no se le consideraba menos, sino mejor, probablemente la historia se hubiera desarrollado diferente. En estos bombardeos se registró el testimonio de una niña que preguntó, una niña japonesa, la cual perdió a sus padres, preguntó, ¿por qué los que inventaron esta bomba, qué estaban pensando? ¿Qué estaban pensando las personas que inventaron esta bomba? El pasaje sigue diciendo, versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses. Esto cambiaría la política de cualquier país. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Hermosa política exterior para cualquier país. Procura interesarte en los demás. Dice versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar alto, máximo de honor, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. Digo, en este pasaje, si no te dan ¿cómo le dicen? Piel de gallina, ¿cómo le llaman en otros lados? Goosebumps, o no sé cómo se dice, English, ok. Exacto, se pone así al escuchar que el Logos, el Dios Todopoderoso, la Alfa, la Omega, el principio, el fin, se despojó de todo por amor a ti, con una intención, con un propósito, de vencer a ese enemigo, a ese tu peor enemigo, tú mismo. Cristo murió para ayudarnos a vencer a nuestros peores enemigos, a nuestros peores demonios, a nuestras peores fuerzas que luchan en contra de nosotros. ¿Y sabes quiénes son? Somos nosotros mismos. Soy yo mismo mi peor enemigo. Además de liberarnos de nuestro mal llamado egoísmo, creo que nos quiere liberar de otro mal, el cual es peor, y es el mal de la ignorancia. Y no me refiero a un sentido académico, me refiero a la ignorancia de nuestro Dios, el no conocerlo a Él. Recientemente, a causa de la pandemia o de Trump o de la economía, lo que sea, he escuchado la frase constantemente, si Dios fuera bueno, querría que sus criaturas fueran completamente felices. Y si fuera todopoderoso, podría hacer lo que quisiera. Si fuera bueno, buscaría la felicidad de todos. Si fuera todopoderoso, haría todo lo posible para que todo funcionara. Y tenemos la tendencia, pienso yo que parte por la ignorancia espiritual, de ignorar que la Biblia no solamente habla de momentos felices. El pueblo escogido de Dios era el pueblo de Israel. Y generalmente nunca tuvo tiempos completos de bonanza, de que todo le salía bien. Nos queremos concentrar en la Biblia como el happy hour de la Biblia.
decir, como que todo es vida y dulzura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, yeah. Para los que confían en Dios, todas las cosas ayudan para bien. Oh, yeah. O sea, esta happy hour de la Biblia, donde todo es vida y dulzura y todo te va a ir bien. Pero hay momentos oscuros en la Biblia. Los primeros 400 años en los cuales Dios guardó silencio, por ejemplo, se encuentran al final de Génesis y al principio de Éxodo. Tú recordarás que Dios le hizo la promesa a Abraham: tu familia será grande, tendrás descendientes como estrellas, serás un hombre poderoso y grandes naciones descenderán de ti. Pues sí, pero no pasó. Lo que terminó fue el pueblo de esclavo en Egipto. ¿Dónde está esa promesa? Y fueron 400, dice Esteban en el libro de los Hechos que fueron 430, pero el periodo es como 400 años en los cuales Dios no dijo ni una sola palabra. Dios guardó silencio. Pero ¿sabes? No fue por siempre. Dios se apareció a Moisés en una zarza ardiente. Y fue donde comenzó esta evolución de la grandeza de Dios, esta evolución del trato especial de nuestro Dios. Dios no guarda silencio por siempre. En ocasiones pareciera que Dios guarda silencio, pero Dios está preparando algo especial. Y en el tiempo adecuado, dice también el libro de la carta a los Gálatas, en el tiempo indicado, en el tiempo correcto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para liberarnos. Dios envió a su Hijo para vencer nuestros peores enemigos, nosotros mismos, a través de Jesús. ¿Has conocido personas que, a pesar de que ven la grandeza de Dios, nunca es suficiente? No sé si hay una imagen por ahí, pero hace poco leí el libro titulado Siempre Mucho, no sé cómo, lo leí en inglés, pero en español creo que se llama Siempre Demasiado y Nunca Suficiente, de la doctora Mary Trump. El libro es extraordinario, lo recomiendo definitivamente, pero lo que me llamó la atención más del libro es que parece que el énfasis de esta señora es recordarnos que una mala educación por parte de los padres produce gente nefasta. No estoy diciendo que el presidente sea una persona nefasta, o tal vez lo estoy diciendo, pero tal vez no lo estoy diciendo, pero a lo mejor lo estoy diciendo, o a lo mejor no lo estoy diciendo, pero tal vez sí lo estoy diciendo. Pero lo que hizo la diferencia en si era una persona nefasta o no fue la educación dada por su padre. Y esto es lo que me llama tanto la atención, porque lo que ella dice es que siempre este señor Trump tuvo todo lo necesario. Todo lo que quería, todo lo que demandaba desde muy pequeño, todo lo que el niño pedía se le daba, pero nunca era suficiente. Y esto me recuerda a muchos cristianos. Reciben la vida de todos los días, reciben la bendición de Dios de respirar, de tener su familia cercana, de tener un trabajo, de tener un techo, pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Los israelitas tuvieron todo en bandeja de plata y aún así no creyeron a Dios. Pudo más la ignorancia y la necedad que la confianza y agradecimiento, muy similar a nuestros días. Por eso te quiero invitar a que dejes que Cristo te ayude a vencer tu peor enemigo. Ese peor enemigo que te mueve al egoísmo, a buscar tu bienestar antes que el de los demás. Pero también nos ayuda a vencer nuestro peor enemigo, ese peor enemigo que radica en la ignorancia. El no lograr ver con los ojos espirituales las cosas que Dios ya está haciendo actualmente en nuestra vida. El problema de la intervención de Dios en nuestra vida es que en ocasiones no vemos lo que es clarísimo. Nos concentramos tanto en el pequeño árbol o en el pequeño defecto que nos olvidamos del gran bosque que Dios está pintando para nosotros. Si algo se te queda del mensaje de hoy, que sea una cosa. Dios envió a su Hijo para ayudarnos a vencer a nuestro peor enemigo. El peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Y estamos llamados a transformar este mundo a través de nuestras obras, a través de nuestros actos, aún en tiempos de pandemia. No, es que la iglesia no se detuvo. La iglesia no está en pausa. No es que los edificios están cerrados, perfecto, están cerrados, pero la iglesia no está detenida. Es en Guatemala que aprendí un corito que me pareció, se ha quedado conmigo por años. Y dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. ¿Qué se dice? En las luchas y en las pruebas. ¿Te acuerdas? La iglesia sigue caminando. Pero allá lo cantan más bonito, ¿verdad? En Guatemala. Pero dice, en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. ¿Sí? ¿Alguien lo escuchó? ¿Estoy escuchando que alguien lo está cantando? Sí, lo escuchaste, Eliud. En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Bueno, yo le voy a poner la versión mexicana, la versión 2020, en pandemias y corona, la iglesia sigue caminando. Elecciones,
2020, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Los edificios están cerrados, es cierto, pero la iglesia sigue caminando. Hoy te invito a que permitas que Jesús domine a ese hombre interior, a esa mujer interior que es tu peor enemigo, que está bañado, que está viviendo en egoísmo y en ignorancia, y que abras tus ojos espirituales a las cosas que Dios está haciendo en el presente, y que está por hacer en el futuro, para que entonces puedas ver la gloria de Dios manifestada y que puedas llevársela a más personas.